Buenos ¿Qué días, tal? profesora. ¿Cómo Buenos están? días. A ver, estamos atentos. Vamos a esperar que ingresen sus demás compañeros para empezar a tomar la asistencia. ¿Qué tal cómo han estado? ¿Cómo está el clima por allá, donde están viviendo? Hace frío. Ha amanecido hoy día muy nublado, ¿no? Igual está en Pedregal, Sí, en Camaná. sí. Hoy está Sí. lloviendo en Camaná. ¿Está lloviendo ahorita? Sí. Wow. Es raro, ¿no? Que llueve. Soleado. ¿Cómo? Uy, Dios mío. Este clima, ¿Qué ese que ha habido dices? temblor, por eso será, Aquí está soleado. por eso que está lloviendo. ¿Ah? Mucho sol. ¿Dónde está haciendo sol? ¿Dónde está con sol? Aquí en Majes. ¿En el Alto Pedregal? ¿En Pedregal está haciendo sol? Sí, Pero Miss, está soleado, pero está algo friolento el clima. Sí. Acá en Aplauas ha amanecido nublado. Como hay una quebrada del cerro, la neblina está hasta medio cerro siquiera. Con el transcurso del día seguro que ya pues ya todo se eleva. A ver, prendan sus cámaras todos. Sus cámaras todos, por favor, chicos. Marta, ¿me escuchas, Marta? Buenos días, Miss. Sí, le escucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familiar? Bien, gracias. Ahí está mejorando mi mamita. Ah, es tu mamá la que está en cama. Sí, es discapacitada, no puede caminar y le ha salido a raíz de eso que le ha salido escaras. ¿Cuánto tiempo ya está en cama? 1 año y medio. ¿Qué le dio, pues? ¿Qué Así le ha dado? de la nada. ¿Perdón? ¿Qué le ha dado? ¿Un ACV de repente? ¿Se ha quedado hemipléjica, algo? No, así de la nada se le ha ido durmiendo el cuerpo Ujú. y, ¿Pero no lo has y hecho hasta ver? ahorita sí, pero no le diagnostican nada. O sea, que todo está bien, solamente lo único que tienes es artrosis. Ah, de sus articulaciones. Sí, Por artrosis eso creo tiene. que no puede caminar de repente. Sí, artrosis. Ya no se moviliza por sí sola. De la mitad del cuerpo, sus manos sí puede, pero de la cintura para abajo no puede mover las piernas. Ah, ya. Y es por eso que le ha salido las escaras. Sí, Es que tienes que estar moviéndola constantemente. Cada 2 horas moviéndola para un lado, para el otro. Si no, sí, se va a pues, hacer la escara. Y se hacen profundos. sí, sí se hace profundo. No estuvo a mi cuidado y ya me la traje está conmigo, pues estaba ya con un hermano, Ya. pero se puso peor e incluso hasta llegó al hueso, se le Ah, notó el hueso ya. y ha sido terrible. Ahora ya gracias a Dios ya está desapareciendo todo eso, cuidándole pues todos los días, limpiar, curándole. Ujú. Sí, Qué bueno. Sí, tienes que estar ahí pendiente nomás y más que todo, bastante paciencia.
Sí, Miss, sí. A ver, creo que ya estamos todos para empezar a tomar la lista, ¿ya? A ver. Espérense un ratito. A ver. Voy a usar este pequeñito. Ya. A ver. Atco, Yauri, Michelle. Presente, Miss. Ya. Aguilar, Samara, Jacqueline. Presente, Miss. Ángeles, Zapacollo, Kaylin. Alexandra. No, Miss, de nuevo, soy yo. Es Zapacayo, no Zapacoyo. Zapacayo. ¿Me Ya. escucha? Sí, Zapacayo, Kaylin. Sí. Ya. Yo. Arias, Guía. Presente, Miss. Ayamamani, Alca. Presente, Miss. Ya. Barrios, Jaime. Presente. Benavente, Suico. Presente, Miss. Ya. Caguana, Gaspar. Caguana, Gaspar no está. Canagua, Pampa. Miss, es Coragua. Coragua. Sí, con H intermedia, Miss. Ajá. Coragua, Pampa. Sí, Miss, presente. O sea, por ahí, ¿no? Sí, Miss, sí. Canasa, Cotacalpa. Muy buenos días, presente. Miss, Buenos es días. Cotacayapa, no es Cotacalpa. ¿Qué cosa es? Cotacayapa, no Cotacalpa. Cotacayapa. Cayapa. Sí. Cotacayapa. Ya. Cari Ucharico. Cari Ucharico. Cari Chaco Hanampa. Chávez Caira. Chávez Caira. Choque Yareta. Choquehuanca. Presente, Miss. Choque Yareta está. Choque Yareta está. Sí, Miss. Presente. Choquehuanca con silla. Sí, aquí. Miss, presente. Chota Paima. Chota Paima. Cosi Ceballos. Licenciada, buenos días. Buenos Disculpe, días. soy alumna nueva. ¿Cuál es tu apellido? Puma Vera, Saraí. Puma, pero todavía falta todavía. Sí, es que Estás de repente atento. ni siquiera me tienen todo. Chota Paima. Ahí está. Cosi Ceballos. Presente, Miss. Ya. Cutimbo, Choquecabana. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días. Falcón, Colimanya. Buenos días, Miss. Presente. Buenos días. Flores Roca. Gordillo, Quicaña. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días. Gutiérrez, Asto. Presente, Miss. Ya. Anconeira, Chipa, Arturo. Presente, Miss. Arturo. Ya. Huacántara. Huacántara. Huasonco, Flores.
Guamán Casa. Presente, Miss. Buenos días. Presente, Miss. Ya. Guamaní Araujo. Guamaní Araujo. Guamaní Mendoza. Presente, Miss. Ya. Willani Hacha. Presente, Miss. Ya. Wilka Copa. Miss, presente. Ya. Inga Velasco. Wicca, presente, Miss. Ya. Inga Velasco. Presente, Miss. Ya. Presente. Jiménez Huarcaya. Jiménez Huarcaya. Presente, Miss. Mamani Gutiérrez. Mamani Orocoyo. Presente, Miss. Mamani Sarmiento. Presente, Miss. Ya. Mamani Sucasaire. Presente, Miss. Márquez Rojas. O Rosas, ¿no? Sí, presente, Rosas. Maita Parisuaña. Presente, Miss. Merma. Presente, Miss. Montalvo Coyori. Presente, Miss. Ya. Neira Calderón. Neira Calderón. Nina Quispe. Acori Tancoyo. Presente, profesora. Ya, buenos días. Payani Chuctaya. Buenos días. Payani Chuctaya. Profesora, es Tancayo. Tancayo. Sí. Ya. Tancayo Ana Cristina. Payani Chuctaya. Sí. Palma Espinosa. Presente, Miss. Ya. Palomino Guayani. Panca Cruz. Peña Condori. Peralta. Presente, Miss. Ya. Peralta Sucapuca. Pilares González. Presente, Miss. Ya. Quispe Calderón. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días. Quispe Condori. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días. Quispe Laime. Quispe Vázquez. Ramos Márquez. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días. Ramos Sebastián. Presente, Miss. Reyes Sánchez. Presente, Miss, buenos días. Buenos días. Riega Esquivel. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Rodríguez Wilcañahui. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Santander Mamani. Presente, Miss. Buenos días. Sucasaca Saraya. Presente, Miss. Torres Pauca. Presente, Miss. Buenos días. Velázquez Cáceres. Villasante Oxa. Yariguamán Pérez. Villasante, presente. Ya. Yariguamán Pérez. Ceballos Taxi. Ya, no hay más. Señorita, Rondón buenos días. Cama. Rondón Cama. Carolina Pampa. Ya está, ¿no? Vamos a pasar ahí. Ya, a ver, dime. Miss, a mí no me ha llamado, le he cachado esta lavera. Mis amigos, ¿cómo ha llamado Espinosa Aranda? Espinosa Aranda. León Bautista. Escuche, por favor. Mendoza No Coa hablen todos a la tampoco, vez. Miss. Ya, estoy llamando. Rondón Cama, Grace. Carolina Pampas, Saraí.
Coragua Pampa, sale ahí. Miss, presente. Ya. Quispe Lazo. Presente, Miss. Ya. Ángeles Álvarez Castillo. Presente, Miss. Canaza Cortacalpan. Presente, Miss. Benavente Carla. Noemí Cutimbo. Ya, ¿quiénes faltan? De los que leí. Yo, Miss nombre, Mendoza Miss, Coa Nancy. Mendoza. La Lesca no Mendoza. sabe, pero era. Coa Mendoza, Nancy. ¿qué? Coa Mendoza. Nancy. Ya. Miranda Tantacuello. ¿Qué? Miranda Tantacuello Daisy. Ya. Espinosa Aranda. Rondón Talavera, Miss. Mami. Ya, no, los que no están en la Rondón lista. por Cama, favor. mi. ¿Qué? Rondón Cama, Grace. Ya, he llamado a Rondón Cama Grace 2 veces y no me ha contestado. Miss, La Espinosa. Lesca sabe, No sé Miss. si me pueden agregar el registro, por favor. Recién me he matriculado y Ya, ¿cómo te llamas? haciendo desde el lunes. Silvana Bernedo Condori. Giovanna Bernedo Condori. No, Silvana. Bernedo Condori. Miss. Ya, ¿quién más? Miss, Espinosa mi Aranda. internet estaba fallando. Los nuevos, por favor. ¿Quiénes son los nuevos? La Lesca León sabe, Bautista, Miss. Lisbeth. Aguilar Anco. No entiendo a nadie. Aguilar Anco. Miss, ¿me escucha? Ya, dime. Aguilar Anco Stephanie. ¿Cómo verás por ahí? ¿Sabes qué? Está bien, por favor, envíen sus mensajes por el WhatsApp, ¿ya? Los nuevos que no estén en la lista. Porque no vamos a entender nada y peor está pasándose el tiempo, por favor. Envíen su nombre, su asistencia en el grupo de WhatsApp. Ya los que están ahorita, y yo les estoy tomando su pantallazo. Todos están con las cámaras apagadas, ¿no? Ya no es mi culpa si después tienen falta. Todos están con las cámaras apagadas. Profesora, hay compañeros que tienen problemas con el internet y el Zoom está que los bota. La compañera Melinda Quispe no puede ingresar. No, eso ya es, de repente en secretaría lo pueden arreglar. Porque Miss, ahorita, yo Chaco Hanan Panayeli y el internet me estaba fallando y me botó del Zoom. sí, varios tienen ese problema. Ya por eso les digo, envíen su mensaje por el WhatsApp, de repente para que le tomen en cuenta en secretaría. ¿Ya? Entonces, buenos días con todos, chicos. Ya hemos avanzado, ya se han pasado varios minutos de la clase. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos todos. Buenos días con todos nuevamente. Espero que se encuentren bien. Espero que hayan pasado un buen fin de semana en compañía de sus familias. Y sobre todo, pues para empezar, ya estamos a media semana, ya para finalizar prácticamente el mes de abril. Nosotros prosiguiendo con nuestra clase de anatomía funcional, esta clase va a ser lo que se trate de anatomía en cuanto a la posición, los ejes y los planos anatómicos, ¿no? Y la división topográfica del abdomen. Prácticamente ya estamos entrando, si ustedes se dan cuenta, ya estamos entrando a lo que es estudiar el cuerpo humano, ¿no? Hemos empezado con lo que es los niveles de organización, ¿no? Después la célula, las clases de célula, la célula animal, la célula vegetal. Después hemos visto lo que son los tejidos, que son el conjunto de células especiales que cumplen una función especial. Y entonces ahora vamos a hacer lo que ya vamos entrando a lo que es ya prácticamente el estudio de lo que es el cuerpo humano, ¿no?
Entonces, como les digo, el día de hoy vamos a hacer lo que es la posición del cuerpo humano, los ejes, los planos anatómicos y la división topográfica del abdomen. ¿Cómo es que se divide el abdomen? ¿Cómo es que se llama cada parte de nuestro cuerpo según la ciencia médica, ¿no? Según lo que es la medicina. Porque como ustedes mismos saben, todos los médicos, ustedes habrán escuchado de repente alguna vez, ¿no? En el hospital, cuando han ido a una consulta o algún familiar de ustedes ha estado internado, hay unos términos especiales que usan los médicos, los profesionales de la salud, ¿no? Que a veces si nosotros no sabemos, no entendemos, ¿no? Nos quedamos en nada, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿dónde quedará pues o no? Si de pronto el doctor dice, sí, en la zona del epigastrio presenta un dolor constante, entonces nosotros diremos, ¿y dónde queda el epigastrio, no? ¿Dónde será eso? Pues no sabemos. Entonces justamente esa división topográfica, esas regiones del cuerpo humano son las que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Para que nosotros como profesionales de la salud vamos a entender, vamos a saber de cómo, dónde se encuentra cada órgano de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un repaso. ¿Se acuerdan la primera clase? Vimos lo que era la anatomía. Entonces, vamos a volver a tomar en cuenta esa clase, donde dice que la anatomía es la ciencia cuya finalidad es el estudio de la estructura del cuerpo humano, ¿no? O sea, de toda la estructura del cuerpo humano, con la finalidad de explicar su forma y sus funciones de sus órganos, aparatos y sistemas. Entonces, esa es la anatomía, ¿no? Es la ciencia que se va a encargar de estudiar la estructura de todo el cuerpo humano, de explicar su forma que tiene cada órgano y sobre todo la función de sus órganos, ¿ya? Esa es la anatomía. Esa palabra anatomía, nosotros hemos dicho también que tiene un origen de una palabra griega que significa ana, que significa a través, y tomé, que significa cortar o seccionar, ¿no? A su vez también esta palabra tiene un derivado del verbo tenen, que significa cortar, ¿no? Entonces, esta palabra anatomía, según etimológicamente, podríamos decir que es, ¿no? Cortar, digamos, a través de, ¿no? Estudiar, digamos, a través del corte, de la disección. Entonces, eso es lo que viene a ser lo que es anatomía. También hemos visto que vamos a encontrar 3 tipos de anatomía principales. Son muchos, la anatomía se clasifica tiene muchas clasificaciones, pero nosotros lo principal son la anatomía regional, que es la topográfica, la sistémica, la clínica o aplicada. Entonces, vamos a hacer lo que es la anatomía regional, que dice que la anatomía es el escenario, ¿no? Es de todo, es en lo que los sucesos, todas las funciones de la vida tienen lugar. Entonces, todo, digamos, la vida del ser humano se da a raíz de las funciones de diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, como que podemos estar sanos, como que podemos estar enfermos, como que puede funcionar un órgano muy bien, como que de pronto puede fallar. Entonces, es justamente todo eso, ¿no? Por eso dicen que es como un teatro, como un escenario donde los órganos pueden comportarse de una manera o de otra, ¿no? Entonces, como que pueden funcionar de una manera muy bien, como que también pueden de repente pues presentar alguna patología, alguna enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estudiar en la anatomía regional o topográfica, dice que va a dividir el cuerpo humano para su estudio en cabeza, cuello, tórax, que es la parte del pecho, ¿no? Abdomen, que es la parte abdominal, espalda o dorso, que es la parte posterior, ¿no? Pelvis o periné, que
que es la parte, digamos, donde se encuentran los órganos reproductores, miembros inferiores, superiores e inferiores. Entonces, esa es la división según la anatomía regional o topográfica, ¿no? Que acá lo podemos ver con mayor claridad. Entonces hemos dicho que es cabeza, cuello, ¿no? Cuello, el tronco o el tórax, el abdomen, la cadera o lo que es la pelvis o periné, los miembros, las extremidades superiores y las extremidades inferiores, ¿no es cierto? Por ejemplo, las extremidades superiores se va a dividir en brazo, antebrazo y mano, ¿no? De igual manera, las extremidades inferiores se va a dividir en muslo, que es de la rodilla, en la parte de arriba, se llama muslo, de la rodilla hasta el tobillo se llama pierna, y el pie, ¿no? Entonces, como ustedes están dándose en cuenta, esas son las regiones corporales, ¿ya? Esa es la anatomía topográfica o regional, que va a dividir el cuerpo en regiones para facilitar su estudio, ¿no? Entonces, la cabeza, el cuello, el tórax, ¿no? El abdomen, la cadera o lo que es la pelvis, periné, extremidades superiores, extremidades inferiores. Dentro de las superiores tenemos que en el brazo, ¿no? Ya vemos brazo, llamamos nosotros brazo a todo, pero brazo en sí tan solo es la parte superior, el antebrazo, del codo a la mano y la mano, ¿no? Propiamente dicha. De igual manera sucede con los miembros inferiores. Y en la parte de atrás, posterior del tórax, llamamos la espalda o lo que es el dorso, ¿no? Entonces, estas son las regiones corporales según la anatomía topográfica o regional. La anatomía sistémica, ¿no? Comprende todo lo que la organización del cuerpo humano, toda la organización del cuerpo humano según sus órganos, sus sistemas y sus aparatos que trabajan en equipo para llevar sus funciones específicas, ¿no? Entonces, sistémica quiere decir por sistema. Entonces, esta anatomía va a estudiar el cuerpo humano por cada sistema, que es digamos, como una organización completa para desarrollar diferentes funciones, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, que tenemos el sistema tegumentario, que viene a ser lo que en medicina nosotros, el médico de dermatología, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos algún problema de la piel, o tenemos algún problema de algunas, digamos, algunas alergias, algún problema de la piel, en la ciencia, el médico, el especialista que nos va a ver es el dermatólogo, ¿no? Que es dermatología, que se encarga de estudiar lo que es la piel, sus anexos, como son el pelo, las uñas, las glándulas sudoríparas y el tejido subcutáneo, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo la anatomía sistémica, entonces ya va a tomar cada sistema especial, ¿no? Cada sistema que está organizado todo nuestro cuerpo. Entonces, cada sistema va a cumplir una función especial. Y también, de la misma manera, cada sistema es estudiado por la medicina en diferentes especialidades, ¿no? Por ejemplo, que un médico no es, va a estudiar todas las especialidades, ¿no? Entonces, ustedes saben, cuando hay un médico, estudia una especialidad. Después de que es médico, después de que ya se recibe como médico, como doctor, entonces el médico se especializa, ¿no? En algo especial, en lo que más le guste. Por ejemplo, puede ser pediatría, ¿no? Porque le gustan los niños, puede ser pediatra. O puede ser en cardiología, ¿no? Porque el corazón, todos los problemas enfermedades del corazón, entonces se especializa en lo que es corazón. O puede ser un médico, por ejemplo, un ginecólogo, ¿no? Que se especialice en lo que es el sistema reproductor, ¿no? Del hombre y de la mujer. Entonces, después que uno ya es el médico, como médico general, ¿no? Ya se puede especializar y va a estudiar cualquier sistema del cuerpo humano, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, acá,
En el sistema tegumentario, como les digo, es el que está formado por la piel, sus anexos, el pelo, las uñas, las glándulas sudoríparas y el tejido subcutáneo. El sistema esquelético, la especialidad es la osteología y es el que se encarga de los huesos y cartílagos, ¿no? El sistema articular, la especialidad es la artrología y consta de las articulaciones y los ligamentos. El sistema muscular, la especialidad es la miología y es el que está constituido por los músculos. El sistema nervioso, la especialidad que lo estudia es la neurología, consta del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? El sistema circulatorio, que es la angiología o cardiología, es el que se encarga del corazón, de las venas, las arterias, los capilares y los vasos linfáticos. El sistema digestivo, que es la gastroenterología, la especialidad que estudia el sistema digestivo, se llama gastroenterología, y dice que está compuesto por los órganos del sistema digestivo, ¿no es cierto? El sistema respiratorio, es la especialidad que lo estudia, es la neumología, que está compuesto por las vías aéreas y pulmones. El sistema urinario, urología, es la especialidad de la urología, que está formado por los riñones y las vías urinarias, ¿no es cierto? El sistema reproductor o genital, la especialidad que lo estudia se llama ginecología y andrología, que está compuesto por las gónadas, ovarios y testículos, ¿no? Todo lo que es el sistema reproductor. El sistema endocrino, que la especialidad que lo estudia es la endocrinología, que está formado por glándulas y hormonas. Entonces, como ustedes están viendo, la anatomía sistémica es que ya la que va a estudiar por sistemas según la organización de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo humano está formado por varios sistemas que trabajan en desempeñando funciones específicas, ¿no? Complejas. A nosotros, esto a la práctica, lo que nosotros en medicina, entonces, como les digo, según el sistema del sistema, hay la especialidad médica que lo va a estudiar, ¿no es cierto? Entonces, cada sistema de nuestro cuerpo humano tiene una especialidad que lo va a estudiar, ¿no? Entonces, como les decía, por ejemplo, el sistema urinario, ¿no? Cuando algún problema, de repente tenemos algún familiar, algún varón tiene un problema de próstata, entonces, ¿qué médico va a ir? ¿Qué especialidad va a ir a consultar? Tiene que ir donde un urólogo, ¿no? Un especialista en urología, ¿no? Entonces, según las enfermedades que nosotros podamos tener, tenemos que hacernos atender, digamos, hacernos ver con el médico especialista según el problema que tengamos, ¿no? Y la anatomía clínica, o también llamada aplicada, es la que se va a dar, enfatiza, dice, los aspectos de la estructura y función corporal importantes para la práctica de las ciencias de la salud, ¿no? Y esto, nosotros, o sea, es lo que vamos a estudiar nosotros, digamos, en cuanto a la estructura y la función del cuerpo, de cada sistema, de cada órgano, ¿no? Y más que todo, a implicar o aplicar en todo caso en el proceso de que, digamos, de revertir el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si algún órgano está fallando, de repente un apéndice, ¿no? Entonces, el cirujano que hace una operación que se llama apendicectomía y va a retirar esa porción del apéndice y la persona va a quedar muy bien, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, esa es la anatomía aplicada, ¿no? Que según la estructura y la función de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, entonces cuando haya algún problema, cuando haya implique o algún proceso que esté mal, ¿no? Que esté funcionando mal, entonces ahí entra a tallar la anatomía clínica o aplicada, revirtiendo el proceso, ¿no? Entonces, para la resolución de problemas. Es lo mismo, por ejemplo, si de repente es lo que nosotros, por ejemplo, vamos al doctor, de repente si yo tengo algún problema de diabetes, ¿no?
Por ejemplo, yo voy donde el médico internista, el doctor me va a atender, me va a hacer el análisis y me va a dar un tratamiento para que yo sobrepase, ¿no?, ese problema, supere ese problema, ¿no?, de la enfermedad. Entonces, esa es la anatomía clínica o aplicada, ¿no?, que vamos a revertir al problema, algún problema que tenga alguna estructura o alguna función de nuestro cuerpo que esté funcionando mal, entonces se va a revertir ese proceso, ¿no? Se va a solucionar los problemas de algún órgano que esté fallando mal en mi cuerpo, ¿no? En cuanto a la terminología anatómico-médica, como les decía al principio, esta terminología es un vocabulario internacionalmente aceptado, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Entonces, no es que de repente tan solo en un país van a hablar de una manera, en otro país la van a llamar, van a usar otra terminología. No, esta terminología médica es a nivel mundial, ¿no? Entonces, internacionalmente es aceptado por todos los profesionales de la salud, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a otro país y podemos sentir un problema, un dolor de cabeza que se llama cefalea, ¿no? El dolor de cabeza se llama cefalea, en otro país se llama igual, ¿no? Se llama lo mismo, cefalea. Entonces el doctor se va a poder entender, ¿no? No es que yo me vaya a España y yo le diga tengo cefalea y no van a saber qué es cefalea, ¿no? Entonces no. Esa terminología anatómico-médica es a nivel mundial, ¿ya? Entonces, de todas maneras, dice, aunque esté familiarizado, debe aprenderse la nomenclatura correcta, ¿no? Entonces, por más que nosotros de repente ya sepamos esos términos, siempre hay novedades, ¿no? Siempre hay actualizaciones. Ustedes saben que la ciencia va avanzando y siempre hay actualizaciones y debemos estar actualizados, ¿no?, para hablar correctamente y también para poder entender a los demás profesionales de la salud, ¿no? De repente nosotros estamos como enfermera o como técnicos de enfermería, podemos estar en un curso, podemos estar en la visita médica de los pacientes y el médico empieza a hablar, ¿no?, de repente de la enfermedad del paciente y nosotros no entendemos lo que está diciendo del paciente porque no sabemos la terminología médica. Entonces nosotros también tenemos que estar al día, ¿no?, con esta terminología médica. Y también nos va a servir para tratar de descifrar lo que el paciente quiere expresar. Entonces, el paciente no va a saber expresarse con esos términos, ¿no? Él no va a saber. Él va a decir simplemente me duele acá, o me duele la cabeza, me da zumbido, siento como que me mareo. Entonces, el paciente no va a saber qué término utilizar. Pero nosotros lo traducimos prácticamente, y usamos los términos correctos para que cualquier otro profesional de la salud pueda leer, pueda escuchar y sepa de qué estamos hablando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá para pasar lo que es posición anatómica? Bueno, entonces ya como hemos visto, la anatomía es la ciencia que va a estudiar, ¿no?, toda la estructura, todas las funciones de nuestros órganos. Y tenemos tres, las más importantes, que es la anatomía regional o topográfica, la anatomía sistémica, que es la que va a estudiar todos los sistemas, ¿no? Y también tenemos la anatomía clínica o aplicada, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar lo que es la posición anatómica, ¿no? Ya, entonces ya estamos acá. Estos sí son muy bonitos. Y nosotros a partir de esto vamos a empezar a hablar como debe ser, con los términos correspondientes, ¿ya? Entonces la posición anatómica es para el estudio del cuerpo humano, siempre se debe considerar al individuo de pie, ¿no? Entonces la posición anatómica primeramente se considera al cuerpo humano de pie, parado, ¿no? ¿Cómo se llama? Bipedación erecta, ¿no?
Entonces, cuando dice bipedación erecta, quiere decir bi, quiere decir dos, ¿no? Pedación quiere decir de pie. Entonces está parado en sus dos pies, ¿no? Parado, bipedación erecta. Entonces, para ese estudio se considera el cuerpo humano siempre debe estar de pie, ¿ya? Mirada fija al horizonte, miembros superiores colgados al tronco y las palmas siempre mirando hacia adelante. Miembros inferiores firmes, rodillas extendidas, talones juntos y punta de los pies ligeramente separados, ¿no? Entonces, esta es la posición anatómica que nosotros hemos considerado, que se considera y mundialmente, ¿no? Sobre el cuerpo humano. Entonces, en bipedación erecta, quiere decir que esté de pie, no se considera sentado ni echado, sino parado, con vista al frente, ¿no? De frente, con vista no mirando para arriba ni tampoco para abajo, vista al frente, los brazos caídos a los costados, a los lados del cuerpo, los brazos, ¿no? A los costados del cuerpo, las palmas de las manos hacia adelante, los miembros inferiores ligeramente separados, ¿no? No juntos, tampoco tan separados, ligeramente separados, las rodillas extendidas, ¿no? Entonces, esa es la posición anatómica, ¿no? Que se va a considerar al cuerpo humano. A partir de esta posición anatómica es que nosotros vamos a ir estudiando más adelante los demás ejes, posiciones y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta es la exposición anatómica, ¿ya? Por favor, no se olvide, es vista, primeramente es en bipedación erecta, ¿no? O sea, quiere decir el cuerpo humano de pie, ¿no? La vista al frente, mirando siempre al frente, al horizonte, de frente, los brazos a los costados del cuerpo, a los lados, las palmas hacia adelante, abiertas hacia adelante, y los miembros inferiores pues también, ¿no? En extensión, para los pies paralelos. Entonces, esa es la posición anatómica. Entonces, los planos anatómicos. ¿Qué son los planos anatómicos? Son las referencias espaciales, o sea, más o menos en el espacio, ¿no? Yo me voy a hacer una idea según lo que es en el espacio, ¿no? Es algo que no lo voy a ver, no lo voy a tocar, pero ya es una referencia, ¿no? Que yo ya me estoy haciendo, yo me puedo hacer esa idea en el espacio, ¿no? En cuanto a la persona. Entonces, estos planos anatómicos son referencias espaciales, ¿no? Que sirven para describir la disposición de los diferentes tejidos, órganos y sistemas, ¿no? Entonces, según eso, según la referencia espacial, según lo que yo estoy imaginándome, ¿no? Yo puedo decidir, yo puedo ver o puedo calcular, ¿no? En dónde, en qué sitio, digamos, en qué plano se va a encontrar el corazón, en qué plano se va a encontrar el estómago, el riñón, ¿no? Según los planos anatómicos, ¿ya? Entonces, para estudiar estos planos anatómicos, tenemos que partir de la posición anatómica estándar, ¿no? Que es la que hemos visto anteriormente. Entonces, a partir de esa posición anatómica es que nosotros vamos a ir estudiando los planos anatómicos ahora, ¿no? Los planos anatómicos son las referencias espaciales que los que nos van a servir para la disposición o para la ubicación de los diferentes órganos, tejidos y sistemas del cuerpo humano, ¿no? Entonces, el plano medial es el que nos va a dividir el cuerpo en dos, derecho e izquierdo, ¿ya? Cuando se acerca al plano medio se denomina medial y cuando se aleja al plano se denomina lateral, ¿no? Entonces, acá está. Este es el plano medio o medial o sagital. Es cuando el cuerpo lo divide en dos partes iguales, ya sea derecho o sea izquierdo,
¿no? Este es el plano sagital medio, cuando se divide longitudinalmente el cuerpo en dos partes iguales, derecho e izquierdo, ¿no? Entonces se supone que este corte es imaginario, ¿no? Este corte es lo que yo más o menos me imagino cuando veo al paciente, ¿no? Yo no lo voy a partir al paciente así en dos, ¿no? Imposible. Entonces es un corte imaginario que yo tengo que hacer para, según eso, referir, ¿no?, a algún problema que tenga el paciente. Entonces puede ser en el lado derecho, en el lado izquierdo. Entonces yo ya puedo ubicar más o menos, puedo referir dónde se encuentra el problema del paciente. Entonces este primer plano es el plano sagital medio, que es el que divide en dos partes iguales al cuerpo. También dijimos que había un plano sagital lateral, que es el lateral es el que, hemos dicho que el medio es el que va por la parte del medio, ¿no? Y que divide en dos. Cuando el sagital lateral es el que se aleja de la parte medial, ¿no? Entonces va a dividir el cuerpo en dos partes diferentes, desiguales, no van a ser iguales, ¿no? Entonces, este es el plano sagital lateral, ¿no? Lateral o parasagital, que es el corte longitudinal que va a dividir el cuerpo en dos porciones desiguales, ¿no? Desiguales, ¿ya? Entonces, ese es el plano sagital. El plano horizontal o transversal es un plano que estamos haciendo imaginariamente también, ¿no? A nivel de lo que es la cintura, ¿no? Nosotros llamamos a la cintura, digamos, justo donde están nuestras caderas, ¿no? Donde terminan nuestras caderas, ahí es el corte que se hace para el plano horizontal. Es un corte transversal que va a dividir en dos partes iguales. Superior o craneal, que es la de arriba, y inferior o caudal, que es la que va para abajo. ¿Ya? Entonces, este es el plano horizontal o transversal. Es el que va a partir, el que va a dividir el cuerpo en dos partes, en un corte transversal que va a dividir en dos partes iguales, superior o craneal, inferior o caudal. ¿Ya? El plano frontal o coronal es el que divide el cuerpo en dos porciones, anterior y posterior, ¿no? Entonces nosotros digamos lo que decimos nosotros adelante y atrás, ¿no? Eso se llama un plano frontal o coronal, ¿ya? La parte anterior, lo que es adelante, o ventral, ¿no? ¿Por qué ventral? Porque hace referencia a nuestro vientre, ¿no? Vientre. Entonces acuérdense, anterior o ventral, ¿no? De lo que es el vientre. Y la parte de atrás, que es posterior o dorsal, porque está ahí el dorso, ¿no? Lo que es la espalda, ¿ya? Entonces, estos son los planos anatómicos principales. El plano sagital medio, el sagital medio, que es un corte longitudinal que va a dividir el cuerpo en dos partes iguales, derecho e izquierdo. Tenemos el plano sagital lateral, ¿no? Lateral, que es un corte también longitudinal, pero que divide el cuerpo en dos partes desiguales, ¿no? No es igual, desiguales, es el sagital lateral. El plano horizontal o transversal, que es un corte transversal, no es longitudinal, sino es transversal, ¿no? Que va a dividir el cuerpo en superior, arriba, o craneal, cabeza, ¿no? Y el otro va a ser inferior para abajo o caudal, que es los pies, ¿ya? El plano frontal o corona, de la corona, entonces frontal, el plano frontal es el que va a ser un corte también longitudinal, pero que divide el cuerpo en lo que es anterior o ventral, posterior o dorsal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos?
¿Alguna pregunta? Bueno, entonces yo les voy a preguntar después, ¿ah? Ya saben. Entonces ahora ya hemos visto los planos anatómicos, ahora vamos a ver las relaciones anatómicas. Entonces hemos dicho que anterior también es ventral, ¿no? Porque en la parte de anterior, de adelante, siempre está el vientre, ¿no? El vientre no está en la parte de atrás, o no en la parte dorsal, no está. Posterior es en la parte de atrás, posterior o también dorsal, que es la espalda. Superior, que hemos dicho superior o craneal. Inferior caudal, los pies. Medio, que es la parte interna. Lateral, externo, ¿no? Lateral, cuando está a un lado, es más afuera, es más externo, ¿ya? Intermedio, entre el medio y el lateral. Intermedio, ¿no? Entre los dos, entre el medio y el lateral. Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, el anterior o ventral, que se orienta hacia la parte delantera del cuerpo, ¿no? Anterior o ventral, es la parte de adelante del cuerpo. La posterior o dorsal, se orienta hacia la parte de atrás del cuerpo, ¿no? Esa es la posterior o dorsal, de atrás del cuerpo. La superior, craneal o cefálica, que es la que se orienta hacia arriba, hemos dicho, hacia arriba, es la parte superior, craneal o cefálico también. La extremidad craneal o cefálica es la que se orienta junto a la cabeza, hemos dicho, ¿no? Inferior o caudal es la que se orienta hacia abajo, ¿no? Hacia los pies, hacia abajo. La extremidad caudal es la que se va a orientar, se aproxima a la región inferior, ¿no? Esas son para referencias. Media o interno es la que es de un órgano, digamos, que se encuentre en la parte media, ¿no? Del cuerpo o eje. Nosotros imaginariamente tenemos que pensar que en el medio de nuestro cuerpo hay un eje, ¿no? En nuestro cuerpo hay un eje. Imaginariamente imaginamos que hay un eje. En medio de nuestro cuerpo, en la mitad de nuestro cuerpo, hay un eje. Según a ese eje, nosotros tenemos que hacer referencia donde quedan los órganos, ¿no? Entonces, si nos dicen la parte media, entonces quiere decir el órgano que se encuentre de lo más cerca al eje del interno, ¿no? Al eje, a la parte media de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la parte media. La parte lateral, entonces la parte lateral o externa, será lo contrario, ¿no? Ya no va a ser al medio, sino va a ser más lateral, más externa, más afuera, ¿ya? Entonces se orienta hacia la región superficial, ¿no? Entonces ya no va a ser al medio, a lo interno, sino va a ser más lateral o externa, ¿no? Entonces más para afuera. En cuanto a la interna o medial, también tenemos que se encuentra bajo la región superficial del cuerpo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer referencia también, nuestro cuerpo es, por ejemplo, es una cavidad, ¿no? Es una cavidad donde nosotros en la parte interna, dentro, tenemos órganos, tenemos vísceras, hay muchos órganos. Hay unos que están muy internos, muy adentro, y hay otros también que están fuera, ¿no? Por ejemplo, como las costillas, ¿no? Las costillas son unos órganos óseos que están en la parte interna o en la parte, digamos, superficial del cuerpo. A ver, ¿qué me dice? En la parte superficial, Miss. Superficial, Miss. Claro, superficial, ¿no es cierto? Y en cambio el corazón estaría en la parte superficial, estaría en la parte interna. 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 Claro, entonces para que más o menos tengamos la idea, ¿no? Entonces, de repente para ustedes esto se les hace muy grande, muy difícil, pero no, chicos, no. Hay que leerlo, hay que repasarlo y hay que estudiarlo y es muy simple. Entonces, hemos dicho que la parte
media o interna, ¿no es cierto? Es la dirección donde un órgano se encuentre lo más cerca a la parte media del cuerpo o al eje, ¿no? Entonces nosotros tenemos que imaginarnos que tenemos un eje medio, que es el que va por el centro de nuestro cuerpo, hasta abajo. Entonces, en referencia a ese eje, nosotros podemos decir cuál es mi parte media o interna, ¿no? Mi eje. Entonces, según a eso yo voy a decir lateral o externa. Entonces, lateral quiere decir que va a estar más lejos, ¿no? De la parte media, está más lejos, está más externa, ¿no? Está en la región superficial, más afuera. En cambio, la parte interna o medial es cuando se encuentra bajo no está superficial, sino está interno, ¿no? Entonces, tenemos que ver, según eso, podemos decir, por ejemplo, el corazón se encuentra en la parte interna, ¿no? Entonces, o de repente podemos decir, se encuentra un tumor en la superficie, en la parte superficial, ¿no? Entonces ya podemos nosotros imaginarnos. Si nos hablan de esa manera, nosotros podemos imaginar, si sabemos, ¿no? O de repente se puede decir, se encontró no sé, se realizó, presenta una herida, ¿no? O una hemorragia en la parte media. Entonces nosotros ya, según lo que escuchamos, ya podemos, si nosotros sabemos, vamos a entender lo que nos están diciendo, ¿ya? Por ejemplo, la región proximal. La región proximal también es la que se acerca a la línea media o eje, ¿no? Entonces, de cada órgano. Entonces, hemos dicho nosotros, por ejemplo, del corazón, ¿no? El corazón tiene una región proximal, que es la parte media. Entonces, nosotros trabajamos todo con un eje medio, ¿no? Con una parte media, con un eje medio. Entonces, por ejemplo, así como nosotros tenemos el cuerpo humano, tenemos un eje medio, todos nuestros órganos también tienen un cuerpo, un eje interno, y alrededor es todo lo que es externo, o si no, también es distal, ¿no es cierto? Se llama proximal, a la región proximal se llama cuando la línea media o eje, ¿no? Es lo más cerca al eje, a la mitad, ¿no? Digamos. Esa es la región proximal. Es lo que está más cerca al eje medio, ¿ya? Y distal, la región distal, se llama lo que está más lejano a la línea media o eje de un órgano o de un miembro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del corazón. Acá estamos viendo el corazón. Entonces tenemos que acá tiene un eje, una línea media. Y la región proximal sería, por ejemplo, la vena cava superior se encuentra en la región proximal. O sea, quiere decir en lo más cerca, ¿no? A la línea media. Pero en cambio, decimos, por ejemplo, la vena cava inferior, ¿no? Se encuentra, o la aurícula derecha, podemos decir que se encuentra en la región distal, ¿no? Del corazón. Entonces, si yo sé dónde queda distal, entonces quiere decir distal, ya. Distal quiere decir alejado de la línea media. Entonces, yo ya sé que la aurícula derecha no va a quedar en el medio, sino va a quedar alejado de la línea media, quedará más afuera. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es región distal y región proximal. Estos dos nombres se refieren más que todo ya a los órganos en sí, ¿no? Ya no al cuerpo, ya no al plano anatómico, sino a los órganos. Por ejemplo, puede ser el corazón, puede ser el pulmón, puede ser el estómago, el riñón, ¿no? Todos esos órganos ya pueden, se puede denominar que tienen una región proximal y una región distal, ¿ya? Asimismo podemos llamarlo también, hay una región donde es profundo, que es lo que se aproxima al eje medio, ¿no? Es profundo al eje medio, o sea, quiere decir lo más cerca al eje medio que nosotros, al eje interno que tenemos, es lo más cerca. Vamos a decir que es profundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si de pronto yo tengo una herida, ¿no? Entonces me van a decir es una herida profunda. Entonces eso quiere decir que se aproxima al eje medio, ¿no? Que es bastante profunda, es bastante honda, digamos, ¿no? Y superficial,
qué es lo que se puede ver con facilidad, ¿no? ¿Qué es lo que está más afuera, más a la superficie, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es una simple, digamos, una herida que es superficial, quiere decir que tan solo está por la parte de arriba, ¿no? Que no es profunda, que no ha penetrado más allá. Entonces, eso también es lo que es profundo y lo que es superficial. Parietal, vamos a decir que es que está junto a las paredes, ¿no? Por ejemplo, a las paredes del abdomen, ¿no? Entonces, a las paredes, por ejemplo, del corazón, ¿no? Más que todo, estas comparaciones anatómicas se refiere a donde existe alguna cavidad, ¿no es cierto? Donde existe alguna cavidad. Entonces, se va parietal, quiere decir que está junto a las paredes. Digamos, los intestinos, ¿no? Los intestinos están en una cavidad, digamos, el intestino grueso está en la zona, digamos, parietal, entonces yo ya puedo, entonces está junto a las paredes, ¿no? A la pared del abdomen, del peritoneo, entonces ese se llama parietal. Y visceral es en la parte visceral donde se alojan las vísceras, ¿no? Donde está todo lo que es el colon, del recto, donde está el ciego, donde está el intestino grueso, delgado, el duodeno. Entonces, de repente, no se tiene, digamos, el paciente presenta un tumor en la zona visceral. Entonces, nosotros si no sabemos qué es visceral, entonces no podemos relacionar o no podemos saber, ¿no? Entonces, si de repente me dicen parietal, ¿no? Está, digamos, el tumor se encuentra en la zona parietal. Y me dicen el tumor se encuentra en la zona visceral. Entonces nosotros ya podemos saber. Si es parietal, entonces quiere decir que está junto a las paredes, ¿no? Puede ser en la pared de la región abdominal, en la pared digamos, del pulmonar, ¿no? O visceral. Entonces quiere decir que está dentro, ¿no? De las vísceras. Entonces, eso también son otra comparación anatómica. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? No, ninguna, Miss. Ya. Entonces, vamos a ver lo que son las cavidades anatómicas. Ya hemos visto los planos, ¿no? Los planos anatómicos, que es en relación al cuerpo humano, ¿no es cierto? Que ya hemos visto cuáles son el plano medio, sagital, el plano sagital lateral, que es el que va a partir el cuerpo en dos partes desiguales, el plano transversal o horizontal, que va a ser superior o caudal, inferior o, superior craneal, inferior caudal, el plano frontal o coronal, que va a ser el anterior o ventral, y el posterior o dorsal, ¿no es cierto? Después estamos viendo las comparaciones, después también las comparaciones anatómicas, ¿no? Las direcciones anatómicas, que es anterior, posterior, superior. Y en cuanto a las comparaciones anatómicas, estamos viendo lo que es, por ejemplo, lo que es superficial, lo que es profundo, lo que es parietal, lo que es visceral, lo que es proximal, lo que es distal, ¿no? Entonces, esas comparaciones anatómicas ya se relacionan no en sí a todo el cuerpo, ya no es en función a todo el cuerpo humano, sino es en función al órgano, ¿ya? No se equivoquen, por favor. Las comparaciones anatómicas ya se pueden hacer en comparación al órgano, por ejemplo, del corazón, del riñón, ¿no? ¿Cuál es su parte proximal? ¿Cuál es la parte distal? ¿Cuál es la parte superficial, profunda? ¿No? Lateral, externa. Entonces, todo eso, ¿ya? En las cavidades anatómicas vamos a ver, por ejemplo, la cavidad craneal, la cavidad raquídea, la torácica, abdominal y pelviana. Cada uno de esos vamos a ver, no se preocupe. Entonces, las cavidades anatómicas
en la cavidad craneal. Entonces, cavidad, ¿no? Por su mismo nombre lo dice, quiere decir que es un espacio donde contiene algo, ¿no? Donde va a haber algo, donde es una cavidad, es un espacio de un espacio donde va a contener algo, ¿no? En este caso, la cavidad craneal es el espacio donde se aloja todo el encéfalo, ¿no? El cerebro. Esa es la cavidad craneal, ¿no? Entonces nosotros, cuando por ejemplo sufre, digamos, de un accidente de tránsito, ¿no? De repente. Entonces se puede decirse, ¿no? De repente una persona fallece, ¿no? Entonces se dice que se llama un TEC grave, ¿no? Por accidente de tránsito, en cavidad craneal, ¿no? O se presenta hundimiento o fractura, ¿no? De algún hueso de la cavidad craneal. Entonces, esa es la cavidad craneal. La cavidad raquídea, es el espacio intervertebral donde se aloja la médula espinal, ¿no? Ustedes han visto, esta es la médula espinal, ¿no? La parte de atrás, la médula espinal es la que nosotros va desde lo que es la base del cerebro, el cuello, hasta lo que es el coxis, ¿no? Todo lo que es la espalda, todo lo que es la cintura, ¿no? Todo lo que es el sacro. Entonces, esa es la cavidad raquídea. Y ustedes están viendo, este es un hueso de la columna vertebral, y en esta cavidad, en este espacio, es por donde pasan la médula espinal, ¿no? Todo por donde pasan los nervios raquídeos, ¿ya? Entonces, esta es la cavidad raquídea. Por ejemplo, es cuando nosotros estamos, digamos, cuando nos comemos un chicharrón, cuando nos comemos una chuleta de chancho, por ejemplo. Cuando nos comemos por ejemplo, una chuleta de chancho, ¿no? Por lo general pedimos de lomo, ¿no? A veces muchos nos dicen de pierna o de lomo, entonces de lomo. Y ustedes han visto que sale esta forma, ¿no? Tiene un huesito al medio y acá alrededor va a tener lo que es la carne, ¿no? Entonces, y en el medio, lo que nosotros, y mucha gente se les gusta y comen lo que se llama el tuétano, ¿no? Que es como una masita blanca. Entonces, eso es lo que es la médula espinal. Eso es la médula espinal, que es como si fuese una masita blanca, que muchas personas les gusta, ¿no? Y al final esto va a quedar vacío. Entonces, esta es la cavidad raquídea, ¿no? Es lo que es todo lo que forma nuestra espalda, y en los animales le llamamos el lomo. La cavidad torácica es la que es la cavidad del tórax, ¿no es cierto? Donde se aloja lo que son los pulmones, que es la cavidad pleural, los pulmones, y la cavidad pericárdica, el corazón, ¿no? Entonces, esta es la cavidad torácica. Entonces, a veces cuando hay esas peleas de esos delincuentes, ¿no? Entonces, a veces dicen, no, sí tiene heridas punzocortantes en cavidad torácica, ¿no? O si no, en cavidad pleural. Entonces, si nosotros sabemos que es cavidad pleural, ¿no? Entonces sabemos que es en los pulmones, ¿no? Cavidad pleural va a ser en los pulmones. Cavidad pericárdica, el corazón, ¿no? Cavidad abdominal es la que se va a orientar a la cara anterior del cuerpo, ¿no? Donde se alojan las vísceras, el estómago, el hígado, el páncreas. Es la cavidad abdominal, el abdomen, ¿no? Donde se van a encontrar todo lo que son vísceras. La cavidad pélvica es el espacio donde se alojan los órganos reproductores y las vías de excreción, ¿no? Entonces, en esta cavidad es donde se alojan digamos, los ovarios, el útero, las trompas de falopio, ¿no? La vejiga. Entonces, de igual manera en el hombre también, ¿no? En el hombre también, las de vejiga, por ejemplo, la próstata.
Entonces, eso es la cavidad pélvica, donde se van a alojar los órganos reproductores. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, vamos a seguir con los cuadrantes abdominales, ¿no? Entonces, imaginariamente se divide el abdomen en 4 partes mediante una cruz, que es el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo, ¿no? Entonces, de esta manera. También, para estudiar el abdomen, propiamente dicho, vamos a ver el cuadrante. Entonces, se divide el abdomen en una cruz y vamos a tener el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior derecho, ¿no? Entonces, según eso, nosotros vamos a saber dónde se puede encontrar, por ejemplo, el apéndice. El apéndice se encuentra en el cuadrante inferior derecho. Por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar el estómago? ¿No? Entonces, pues en el cuadrante superior izquierdo, entonces, y así, ¿no? Vamos a ver cómo, dónde nosotros de frente, no me duele aquí, no me duele aquí, entonces a veces el paciente refiere, el paciente no sabe dónde le duele, no sabe los cuadrantes. Entonces me duele aquí, ¿no? Entonces nosotros de repente, nosotros como profesionales de la salud, para explicar al doctor, a la enfermera, entonces, ¿no? Podemos referirnos al paciente que viene con dolor intenso, digamos, en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Entonces ya nosotros sabemos en dónde le está doliendo, ¿no? De igual manera, como se divide en cuadrantes, el abdomen también se divide en regiones abdominales, en 9 regiones abdominales, ¿ya? Entonces, estas regiones se da a dividir en 3. Ya no se va a realizar una cruz, como hemos dicho en los cuadrantes, sino se va a realizar como un tipo 3 en raya, ¿no? Vamos a realizar una división de 3 en raya en todo lo que es el abdomen y vamos a lograr 9 divisiones, ¿ya? Entonces, las primeras va a ser el epigastrio, el mesogastrio, donde se encuentra el ombligo, y el hipogastro, ¿ya? Los costados, acá vamos a verlo mejor. Entonces, el primero se llama epigastrio, que está encima del ombligo, el mesogastrio o umbilical, que es la del ombligo, el hipogastrio, que es debajo, hipo debajo, ¿no? Del ombligo. Entonces, a los costados es el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Entonces, estas son las regiones abdominales, ¿ya? 9 regiones abdominales, que es las más usadas. Y esto es lo que tienen que aprenderse ustedes sí o sí, ¿no? Y sin dudas, sin equivocarse, nada, ¿no? Esos son los principales regiones abdominales que tenemos que aprender para nosotros saber ubicar los órganos, ubicar los dolores de los pacientes. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Ay, no me dejé, estaba viendo. A ver, dime, Jiménez, Maricielo. No, me quería que vuelva a la imagen, pero ella volvió. Ahí no me dejé. Es que estaba mirando, haciendo como un ejemplo en mi abdomen. Y ya, pues, como lo había cambiado, quería que lo devolviera, pero ya lo devolvió. Ya, a ver, dime, ¿cuáles son las cavidades anatómicas? Cavidad, craneal, ¿ya? Abdominal. Espérate, voy a... Ya, cavidad craneal, ¿qué más? Craneal, abdominal, ahí me falta una. La de cardial, sí. El del pulmón. Ya, el del pulmón era... ¡ay! Está aquí. Donde se alojan los órganos reproductores, ¿qué se llama? Pélvica. Pélvica. Pelviana. Cavidad pelviana.
pelviana, pélvica, ¿no es cierto? Me falta del pulmón. Cavidad torácica. Torácica. Ay, La cavidad torácica es donde se encuentran los pulmones y se encuentra el corazón, ¿no es cierto? Sí. Ya. A ver, por favor, a ver, Nina, Cayo, Marina. Marina, a ver, dime, ¿cuáles son los ejes anatómicos, los planos anatómicos? A ver, dime uno siquiera. Nina, Cayo. A ver, Carla, Benavente, Surco. ¿Cuáles son los planos anatómicos? El plano sagital medio, el lateral, el transversal y el coronal o frontal. Ya, perfecto. Ya, a ver, dime, por ejemplo, a ver. Bien, bien, bien. Vamos a seguir porque si no, no vamos a llegar. Entonces, por favor, eso lo pueden ver otra vez con más detenimiento en las diapositivas que yo les envíe, ¿ya? En cuanto a las posiciones anatómicas, hemos visto que para la posición estándar, para todos, es el de pie, ¿no? El cuerpo humano, el ser humano, de pie. Cuando están los brazos a los costados, la cabeza erguida, la espalda recta, los pies dirigidos hacia adelante o ligeramente separados, ¿no? Entonces, esta posición se utiliza para realizar exámenes de columna vertebral, ¿no? Para observar la locomoción, para observar cómo camina el paciente, si se va para un lado, si se va para el otro, si camina recto o no, si tiene equilibrio o hay alguna anormalidad del sistema músculo-esquelético, ¿no? Entonces, esa posición se utiliza para eso. Tenemos también la de posición de cúbito dorsal o supina, ¿no? De cúbito dorsal. Entonces ya con esta palabra ya nosotros podemos imaginarnos algo, porque ya sabemos qué es dorsal. Entonces dorsal quiere decir la espalda, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que el paciente va... Les voy a pasar mejor un video antes que... Antes de pasar a las posiciones, les voy a pasar un video de lo que es los cuadrantes, ¿ya? Para que no me falte el tiempo. Buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video anatómico. Hoy hablaremos acerca de la división topográfica del abdomen, más específicamente de los cuadrantes abdominales, que son de vital importancia en el estudio del abdomen en la anatomía y en la medicina, ya que el abdomen es una cavidad bastante amplia y que tiene muchas vísceras, muchos órganos, y nosotros debemos o nos vemos en la obligación de dividirlo en regiones para poder estudiarlo más fácilmente y a la hora de hacerle el examen físico a un paciente, nosotros poder describir exactamente qué región del abdomen es la que está afectada en el paciente. Entonces, antes de comenzar el video, los invito a suscribirse aquí en la esquina inferior, muy antigua, que la divide en una línea media que pasa por todo lo que es el centro del cuerpo y una línea que pasa a través del ombligo, de manera que dividiría al abdomen en 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores. Solamente que, como les acabo de decir, que el abdomen es muy grande, esta división sería muy imprecisa, es por eso que en medicina prácticamente esa división en 4 cuadrantes no la usamos. La más aceptada actualmente es la división en 9 cuadrantes. ¿Cómo vamos a formar esos 9 cuadrantes abdominales? Para ello debemos trazar 2 líneas verticales que deben ser continuaciones de la línea medio clavicular, ¿ok? Estas líneas, que son continuaciones de la línea medio clavicular, deberían llegar a la mitad del ligamento inguinal. Recuerden que el ligamento inguinal va desde la espina ilíaca anterosuperior del hueso coxal hasta lo que es el pubis. Entonces, en el punto medio de ese ligamento, allí
llega a la línea medio clavicular. Esas van a ser nuestras dos líneas verticales. Luego vamos a trazar una línea horizontal, que oigan bien, algunos autores les gusta usar la línea subcostal, que es una línea que pasa por debajo del reborde costal, es decir, de la décima costilla, y otros prefieren usar la línea transpilórica, que no es la misma. Esta línea transpilórica pasa por el borde inferior de la novena costilla y se supone que es el punto medio entre la escotadura yugular que forma el manubrio del esternón y lo que es la sínfisis del pubis, ¿ok? Para efectos de este video vamos a usar la línea transpilórica, pero ya saben que algunos autores pueden usar la línea subcostal. La última línea que vamos a usar para dividir nuestro abdomen en 4 cuadrantes va a ser la línea transtubercular. Esto sí es importante, esta línea también es llamada intertubercular porque pasa por el tubérculo, oigan bien, el tubérculo de la cresta ilíaca. Ese tubérculo de la cresta ilíaca es una estructura que se encuentra en el labio externo de dicha cresta a unos 5 centímetros por detrás de la espina ilíaca anterosuperior. Otros autores, en vez de usar la línea transtubercular, usan la línea interespinosa, que es aquella que pasa a través de las espinas ilíacas anterosuperiores. Pero la más usada mundialmente, por la mayoría de los anatomistas, es la transtubercular y la transpilórica. De manera que vean que el abdomen me queda dividido en 9 cuadrantes. Recuerden que el abdomen es desde el músculo diafragma hacia abajo. Entonces, los cuadrantes, los más superiores, los vamos a denominar hipocondrio, hipo, porque están por debajo, y condro, porque teóricamente están por debajo de estos cartílagos costales. Entonces vamos a tener un hipocondrio derecho y un hipocondrio izquierdo. Luego a los laterales vamos a tener los flancos, que flanco justamente significa eso, lateral, costado. Entonces vamos a tener un flanco derecho y un flanco izquierdo. Y luego en las dos esquinas inferiores tenemos la esquina inferior derecha y la esquina inferior izquierda. En la esquina inferior derecha encontramos la fosa ilíaca derecha y en la esquina inferior izquierda la fosa ilíaca izquierda. De manera que me quedan libres los 3 cuadrantes centrales. El cuadrante más superior de los centrales, por encontrarse justo encima del estómago, lo vamos a denominar epigastrio, que significa encima del vientre. Luego el que me queda en el medio lo podemos denominar región umbilical, porque justo queda donde se encuentra el ombligo, o simplemente mesogastro. Meso significa mitad en griego. Y el cuadrante más inferior lo podemos denominar región púbica o simplemente hipogastro. De manera que así me quedan configurados anatómicamente y médicamente el abdomen. Usted va a cualquier parte del mundo y para referirse al abdomen, ellos siempre hablan de una zona específica del abdomen. ¿Ok? Ahora, ¿qué vísceras vamos a encontrar en cada cuadrante abdominal? Esto es importante porque al hacerle un examen físico al paciente, de acuerdo a la parte del abdomen que a él le duela o la parte del abdomen que usted esté palpando, ya usted va a saber qué vísceras se encuentran profundas a ese cuadrante. Recuerden que estas son divisiones topográficas, es decir, de regiones, y ya tú sabes entonces o infieres qué víscera es la que puede estar afectada. Por eso es tan importante el estudio de estas regiones abdominales. Entonces trazamos nuestra línea transpilórica y nuestra línea intertubercular. Entonces vamos a empezar con el hipocondrio derecho. Básicamente ahí se encuentra la mayor parte del hígado. Se dice que todo el cuadrante, el lóbulo derecho del hígado se encuentra allí. Se encuentra la vesícula biliar, clásicamente es el dolor más frecuente ahí en hipocondrio derecho, o proveniente del hígado o de la vesícula biliar. Además de eso, profundamente encontramos el riñón, pero específicamente la parte superior del riñón, que es el polo superior del riñón, se encuentra en este hipocondrio derecho. Así como también encima del riñón está la glándula suprarrenal derecha y que sería el ángulo derecho del colon, o también se llama flexura hepática del colon. Esos son lo que encontramos en el hipocondrio derecho. Luego nos vamos al epigastrio, y básicamente encontramos la mitad izquierda del hígado, encontramos la mayoría del estómago, gran parte del cuerpo, y la porción pilórica ya cuando el estómago pasa casi a ser duodeno. Y luego en el hipocondrio izquierdo encontramos el resto del estómago, ¿ok? Encontramos el polo superior del riñón izquierdo profundamente, la glándula suprarrenal izquierda. Encontramos profundamente detrás del estómago está ahí la cola del páncreas. Encontramos este órgano muy importante que es el vaso, y algo muy característico que es que el esófago, su tercera porción es intraabdominal, es la que desemboca aquí en el estómago. Entonces encontramos esa porción abdominal del esófago. Entonces, como en el hipocondrio derecho se encuentra la flexura cólica derecha, que se va a encontrar la flexura cólica izquierda, o también se llama ángulo esplénico para referirnos al vaso del colon, es decir, ángulo esplénico del colon.
Luego pasamos al flanco derecho. Básicamente encontramos el colon ascendente, ¿ok? Y encontramos gran parte del duodeno y del yeyuno. Luego en el mesogastrio encontramos básicamente lo que es el colon transverso, ¿ok? La mayor parte del páncreas, que también comparte, se me olvidó decirles, digamos, localización anatómica con el epigastrio. Entonces encontramos el páncreas, colon transverso, así como también parte del yeyuno, parte del ilion y el mesenterio. Más profundamente encontramos los grandes ovasos, es decir, la aorta abdominal y la vena cava inferior. Y luego tendríamos el flanco izquierdo, que tiene el colon descendente, parte del riñón izquierdo, así como también parte de yeyuno y de ilion. Luego entramos a la fosa ilíaca. En la fosa ilíaca derecha es importantísimo porque encontramos el ciego del colon, encontramos el apéndice vermiforme, que es el dolor más frecuente en fosa ilíaca derecha de origen apendicular. En las mujeres encontramos el ovario derecho, así como también en el hombre el cordón espermático que asciende por el conducto inguinal. Luego en la región de hipogastrio, si es mujer encontramos el útero, la vejiga urinaria y el recto. Si es hombre encontramos el útero, la vejiga urinaria y en la parte de la base de la vejiga urinaria podemos encontrar la próstata, solamente que no se considera la próstata parte de epigastrio. Al fondo vamos a encontrar el recto también en el hombre. Mientras que en la fosa ilíaca izquierda encontramos el ovario izquierdo en la mujer, el cordón espermático izquierdo en el hombre y el colon sigmoide para mujer y hombre indistintamente. Cabe destacar, muchachos, que esto es una división más o menos acertada, más o menos acercada. Muchos libros varían de acuerdo al contenido de cada parte y está de más decirle que las vísceras abdominales son muy móviles, de manera que depende mucho de la contextura de la persona, depende mucho de lo largo, o sea, lo alta que sea la persona y depende mucho de la persona en sí, porque puedan haber variaciones de acuerdo a la localización de ciertas estructuras anatómicas. Igualmente varía con la posición, si la persona está de pie, si está sentado, si está acostada. Entonces, más o menos esta es la clasificación general. Entonces, este ha sido todo el video. Bueno, entonces espero que les haya, más que todo, haya ayudado, ¿no? A poder definir ya mejor las regiones del abdomen y los cuadrantes también. Ya, entonces vamos a seguir con las posiciones. Como ya hemos dicho, las posiciones anatómicas es la de estándar, la que es de pie. Y según eso también podemos estudiar. Hay muchas otras posiciones que nosotros vamos a ir aprendiendo y tenemos que saber para atender a nuestros pacientes. Entonces, como les decía, esta es la posición anatómica normal, ¿no? La nación mundial. También tenemos la de cúbito dorsal, que es la que se encuentra, que el paciente reposa sobre la espalda, sobre el dorso, ¿no? Con la cabeza y los hombros ligeramente elevados en una almohada, las piernas extendidas y los brazos a lo largo del tórax y el abdomen, ¿no? Entonces es como nosotros decimos, por ejemplo, de echados de espalda, ¿no? Pero se llama de cúbito dorsal o supina. Eso sirve para examinar el tórax, el tórax anterior, para ver el abdomen, para evaluar las piernas, los pies, ¿no? El decúbito ventral o prona, entonces el decúbito ventral, entonces quiere decir justamente de vientre, ¿no? De barriga, como nosotros decimos, boca abajo de barriga, ¿no? El paciente se acuesta sobre el abdomen con la cabeza hacia un lado y los brazos flexionados hacia arriba o a los lados, ¿no? Entonces es lo que nosotros nos echados de boca abajo, digamos de barriga, y la cabeza hacia un lado, ¿no? Esta es la que se llama decúbito ventral o prona. La anterior es decúbito dorsal o supina, ¿no? Que es la mirando para arriba, ¿no? Es supina. Esta decúbito ventral o prona se sirve para examinar la espalda, los glúteos, tomar temperatura rectal o administrar algún medicamento por el recto, ya sea, por ejemplo, o también inyecciones, ¿no? Intramusculares. Lateral izquierda o derecha, por ejemplo, es que decir que el paciente se va a acostar sobre un lado de su cuerpo, ya sea izquierdo o derecho, ¿no? Con los brazos hacia adelante,
las rodillas y la cadera ligeramente flexionados, no tan rectos, ligeramente flexionados, ¿no? Y que se apoya en las caras laterales de los ilíacos y de la escápula, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos echamos de costado, esa se llama lateral izquierda o derecha. Se utiliza para facilitar cierto tipo de drenajes, relajación del paciente y confort. La posición de litotomía es la paciente cuando se acuesta sobre la espalda, con los brazos a lo largo a los costados del cuerpo y los glúteos al borde de una mesa ginecológica y las piernas tiene apoyadas y sujetas como unos estribos, ¿no? Entonces, esta posición es la que se utiliza para atención del parto y algunas intervenciones vaginales, ¿no? O digamos, ginecológicas, ¿no? Algunas intervenciones vaginales, rectales o vesicales. Entonces, esa posición se llama litotomía, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Estar echados, los brazos a los costados y las piernas separadas y levantadas que están sujetos a unos estribos. Esta posición es la que se utiliza para el parto y para algunas intervenciones vaginales, de repente, ¿no? Para hacer un examen ginecológico. Entonces, esa se llama litotomía. La posición ginecológica está acostado sobre su espalda, con una almohada debajo de la cabeza, las piernas están flexionadas y un poco separadas y los pies están apoyados en la cama, ¿no? Este se utiliza para un examen ginecológico y procedimientos como cateterismo vesical, por ejemplo, cuando se va a colocar una sonda vesical o el aseo perineal, ¿no? El lavado de las partes íntimas, o para administrar de repente algún medicamento por vía vaginal, a un óvulo, entonces se utiliza esta posición, que es la ginecológica, ¿no? La posición de Sims derecha o izquierda es, por ejemplo, parecida a la lateral, con la diferencia de que el peso del paciente se apoye en las caras anteriores de los hombros y la cadera, ¿no? El brazo derecho se coloca detrás y el izquierdo se flexiona con el hombro y el codo. De igual manera la pierna también es flexionada, ¿no? En la cadera. Más que todo esto se coloca, por ejemplo, a pacientes que necesiten movilización continua, se les coloca por debajo de los brazos o de las piernas unas almohadas, o pueden ser algunos, digamos, para que mejore su irrigación de estas partes, ¿no? Entonces se usa más que todo en pacientes inconscientes que no pueden moverse, que no pueden por sí solos, no se pueden voltear ni mover. Entonces se usa en pacientes para movilizarlo cada 2 horas, digamos, y no se produzca lo que son las escaras, ¿no? Entonces por las escaras o las úlceras por presión. Entonces, para que no haya el peso sobre los codos, sobre los hombros o sobre las rodillas, se coloca o almohadas o cojines para que descanse, ¿no? El paciente. Entonces, también se utiliza para pacientes inconscientes que no pueden diglutir, en caso, por ejemplo, que puedan vomitar, ¿no? Entonces, no se puedan aspirar también. Permite también el drenaje del moco, por ejemplo, pacientes que pueden estar con neumonía o pacientes que pueden tener problemas pulmonares, para proporcionar relajación máxima y comodidad al paciente, ¿no? Durante el sueño. Muchas personas a veces dormimos de esta manera, nosotros a veces en la noche no vemos cómo dormimos, pero entonces es una posición muy cómoda y muy relajada para dormir, ¿no? Si tú inclusive se coloca la almohada o el cojín, ¿no? Apoyando tu tórax, tus brazos y tus piernas, se obtiene una posición muy, muy cómoda. La posición de Fowler es el paciente está sentado con la cabecera de la cama elevada, ¿no? Ligeramente elevada en un ángulo de 45 grados. Se puede colocar una almohada en la parte de atrás
apoyando lo que es la altura de la espalda, ¿no? De la cintura y la espalda. ¿Ya? Y también se coloca otra almohada en lo que es debajo de las rodillas, en el apoyo de los muslos. Esta posición se utiliza en pacientes con problemas cardíacos, ¿no? Y también ya que permite la expansión máxima del tórax y un mejor ingreso del aire, ¿no? Entonces, esta posición se utiliza para pacientes cardíacos, que también que tengan pacientes con problemas respiratorios, ¿no? Que no puedan respirar. Por ejemplo, los pacientes con neumonía, pacientes con asma, pacientes que tengan problemas asmáticos o de bronquitis, ¿no? Se utiliza, el paciente, por ejemplo, tiene que descansar siempre semisentado, no puede estar echado totalmente porque tiene la sensación que les falta el aire, ¿no? Entonces se apoya en un ángulo de 45 grados, ayudándonos de almohadas o cojines para que el paciente esté más cómodo, ¿no? La posición semifowler, el paciente está semisentado con la cabeza y los hombros ligeramente elevados en ángulo de 30 grados, ¿no? Entonces la anterior era de 45 grados y ahora está en una posición semisentada de 30 grados. Entonces la misma posición pero un poco más bajo, ¿no? El ángulo. Favorece el descanso y facilita la respiración de pacientes con dificultad para respirar, ¿no? Por lo general, a veces eso lo hacemos a los pacientes de la tercera edad, las personas ya geriátricos, ancianitos, los colocamos en esta posición, ¿no? Los ayudamos con cojines, con almohadas, para que no se roden, para que también puedan descansar. La posición genupectoral, el paciente se coloca en decúbito ventral, o sea, de boca abajo, luego se va a apoyar en sus rodillas, va a elevar lo que es la cadera, ¿no? Y se va, las rodillas ligeramente separadas y perpendicularmente, ¿no? Los muslos uno del otro. Se va a colocar los brazos hacia arriba y se apoyan los brazos con la cara para un lado, ¿no? Esto se utiliza en intervenciones rectales y ayuda de eliminación de gases, ¿no? Entonces, a veces cuando se operan de hemorroides, entonces se puede utilizar este tipo de posiciones, ¿no? Esta posición de Trendelenburg es el paciente en decúbito dorsal, pero se va a elevar los pies, ¿no? Los pies en un ángulo más o menos de unos 45 grados, ¿no? Se va a levantar lo que es los pies más arriba que la cabeza. Esta posición nos va a favorecer al aporte sanguíneo de la sangre al cerebro, ¿no? Cuando los pacientes se desmayan, cuando se les baja la presión, entonces el paciente se desmaya, nosotros tenemos que levantarle los pies y esto va a favorecer a que la sangre retorne al cerebro, ¿no? Y haya mayor oxigenación. Entonces, es lo que esta posición nos va a ayudar a oxigenar mejor el cerebro. En cuanto esas son las principales posiciones que nosotros vamos a utilizar, vamos a ver. Y en cuanto hay movimientos anatómicos también, ¿no? De supinación, cuando la rotación se hace hacia afuera, ¿no? Hacia afuera es supina. Pronación es cuando el movimiento se hace hacia adentro, ¿no? De las manos, los miembros superiores, cualquier movimiento que es hacia adentro, esa es pronación. Supinación es hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, no se olviden, supinación hacia afuera, pronación es hacia adentro, en la parte de adentro interna. Eversión es la rotación interna del pie hacia adentro, eversión, ¿no? Sobre todo las personas que a veces más adultas que tienen algún problema de parálisis, ¿no? Podemos ver este tipo de posturas, ¿no? Rotación interna hacia adentro del pie es eversión,
Inversión es la rotación externa o hacia afuera del pie, ¿no? Cuando a veces se camina y hay unos pacientes que botan los pies hacia afuera, ¿no? Entonces, por algún problema que hayan tenido, digamos, de una parálisis o una secuela de algún ACV, de algún accidente cerebrovascular, los pacientes a veces ya no quedan normal, no pueden caminar normal y presentan este tipo a veces de movilización, ¿no? Y bueno, aquí les dejo lo que es el trabajo, que está en la última diapositiva. Y también tengo un video para... ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? No hay nadie, creo. Miss, una pregunta. Dime. Miss, ¿todo tiene que ser en papelote? Sí. Ahí te les explico. ¿Ya? En este vídeo vamos a ver la posición anatómica. Cuando empezamos a hablar de anatomía, necesitamos referencias para saber a qué parte del cuerpo nos estamos refiriendo, de una forma precisa, sin ambigüedades. Debido a que el humano puede adoptar diversas posiciones con el cuerpo, es necesario buscar una posición única para poder describir su anatomía. Una vez definida esta posición única, ya podemos localizar cada una de las partes del cuerpo. Esta posición requiere varias condiciones que os las voy a ir enumerando. Hay que estar de pie. La cabeza tiene que estar erecta y sin inclinación. Los ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel. Los brazos tienen que estar extendidos a los lados del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia adelante. Las piernas tienen que estar extendidas y juntas. Y los pies tienen que estar paralelos. Esta no es una posición habitual, es solo una referencia de partida para poder describir el movimiento del cuerpo humano. A esta postura de referencia se la llama posición anatómica. Ahora vamos a establecer tres planos imaginarios, perpendiculares entre sí, que van a seccionar el cuerpo en diferentes partes para facilitar su estudio. Este de aquí es el plano frontal o coronal. Este es el plano transversal u horizontal. Y este último es el plano sagital o antero-posterior. Vamos con el plano frontal. Este divide al cuerpo en mitad anterior y mitad posterior. Es el plano en el que se realizan los movimientos visibles de la cara. Un movimiento en el plano frontal que desplaza una región del cuerpo hacia la línea media del tronco se llama aducción. Por ejemplo, la aducción de cadera. ¿Veis cómo la articulación de la cadera lleva la pierna hacia adentro, ¿no? Vaya, hacia la línea media del tronco? Cuando el movimiento que se hace en el plano frontal desplaza una región del cuerpo lejos de la línea media del tronco, se llama abducción. Por ejemplo, la abducción del hombro. ¿Veis cómo la articulación del hombro lleva el brazo hacia afuera, lejos de la línea media del tronco? Como regla mnemotécnica, podéis recordar que abducción es la que abre y aducción va hacia adentro. Cuando nos referimos al cuello y al tronco, un movimiento en el plano frontal se llama inclinación lateral. Por ejemplo, esta es una inclinación lateral derecha. Para los dedos de la mano, la línea media del cuerpo se sustituye por el eje de la mano que pasa por el tercer dedo. En este ejemplo, la abducción del quinto dedo se aleja del eje de la mano, pero no de la línea media del cuerpo. En cuanto a los pies, también se sustituye la línea media del cuerpo por el eje del pie que pasa por el segundo dedo. En este ejemplo, la abducción del primer dedo se aleja del eje del pie, pero no de la línea media del cuerpo.
Pasamos ahora al plano transversal. Este plano divide el cuerpo en la parte superior e inferior. En este plano se realizan los movimientos de rotación externa e interna. La rotación externa es un movimiento hacia afuera, alrededor de un eje vertical o longitudinal. En este ejemplo, veis cómo Felipe hace una rotación externa de cadera. La rotación interna es un movimiento hacia adentro, alrededor también del mismo eje, vertical o longitudinal. Y en este otro ejemplo, veis cómo Felipe realiza una rotación interna del hombro. Para el caso de la articulación del codo, las rotaciones se hacen con el codo flexionado y los movimientos son de supinación y de pronación para el antebrazo. Como regla mnemotécnica, podéis recordar, supinación, pone la mano en posición de súplica, supinación, suplica, pronación, pronosúplica. En cuanto al tronco y cuello, las rotaciones se efectúan hacia la derecha o hacia la izquierda. Y nos queda el plano sagital. Es el plano que divide al cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. En este plano se realizan los movimientos de flexión y extensión. Vais a ver que se llama plano sagital a cualquier plano paralelo a este. La flexión es un movimiento que desplaza una región del cuerpo hacia delante de la posición anatómica. Por ejemplo, la flexión de cadera. Otro ejemplo es la flexión dorsal de tobillo. Para el caso del hombro se llama antepulsión. En el caso de que la región del cuerpo se desplace hacia atrás de la posición anatómica, se llama extensión. Por ejemplo, extensión de la cabeza. En el caso del hombro se llama retropulsión. Y acabamos esta lección viendo los ejes, que también nos van a ayudar a tener referencias para estudiar el cuerpo humano. El eje anteroposterior va de detrás hacia adelante y está formado por la intersección de los planos sagital y transversal. Este guía los movimientos de aducción y abducción. Veis que es como si este eje y sus paralelos fueran un palillo que habéis insertado y alrededor de los cuales se efectúan estas rotaciones. El eje transversal va de un lado al otro. Está formado por la intersección de los planos transversal y frontal. Este guía los movimientos de flexión y extensión. Y ya por último el eje longitudinal, que va de arriba a abajo. Está formado por la intersección de los planos frontal y sagital. Guía los movimientos de rotación interna y rotación externa. Aquí hemos flexionado el codo para que lo veáis mejor. Veis cómo hay una rotación interna de los hombros y de las piernas y luego una rotación externa también de los hombros y de las piernas. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy, sobre todo que lo hayan entendido. ¿Alguna pregunta? Aquí no sé quién de sus compañeras me hacía referencia en cuanto a la actividad, ¿ya? Entonces, aquí en la actividad dice investigar los órganos que se encuentran según las regiones abdominales y dibujar en un papelote. Entonces, para dibujar los órganos que se encuentran, y más que todo para que ustedes se puedan dar, o sea, ustedes al dibujar, al investigar, al leer, al mirar y al dibujar ustedes mismos, se van a aprender qué órganos se encuentran según las regiones abdominales. Hemos visto que hay 9 regiones abdominales, ¿no es cierto? Entonces, según eso, nosotros vamos a ver qué órganos se encuentran en esas regiones abdominales. Como en el video, ustedes han visto, en el video, entonces hacen un papelote, es lo más ideal porque va a ser un dibujo grande. Háganlo bonito, grande, y para que puedan ustedes también darse cuenta, ¿no? Y de ahí se van a guiar. Y van a estudiar toda esta clase para la próxima semana. ¿Qué vamos a hacer antes de empezar la clase? Vamos a
a tomar como una pequeña lección oral, ¿no? Yo voy a decir los nombres y les voy a tomar una pregunta, dos preguntas a cada uno, ¿ya? Entonces, por favor, esa es la actividad, ¿ya? Y ya saben ustedes que tienen que enviarla al WhatsApp a partir, creo que ya de la próxima semana, de mayo, del próximo mes, ya vamos a empezar a trabajar con la plataforma, ¿no? Entonces, ya va a ser diferente de repente la manera de entrega de sus trabajos. No se preocupen, chicos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miss, este trabajo es parte de lo que vamos a realizar, lo que es el resumen, ¿verdad? Sí, chicos, a ver, entiéndanme. Yo no sé por qué todavía lo siguen preguntando. El resumen ya denlo por hecho. El resumen sí o sí se hace, ¿no? El resumen se hace, sí, todas las clases que se haga, se hace resumen. Todas las clases. Ese resumen es a mano. Ese resumen lo pueden hacer ustedes en hojas blancas, cuadriculadas, y lo van a ir archivando en su portafolio, ¿no? Y las actividades, las tareas que se les deja, las tareas, también, ¿no? Los papelotes, ya les he dicho, los papelotes, una vez que me mandan la evidencia, me mandan la evidencia a mí, no lo van a destruir, no lo van a botar, no. Lo doblan en 4, en 6, no importa, lo doblan, le hacen sus huequitos, lo perforan y lo van adjuntando también en su portafolio. ¿Ya? Entonces, esa es la manera, cuando hagamos la revisión de la carpeta, en la revisión de la carpeta, cuando vamos a revisar la carpeta, ahí tiene que estar sus resúmenes y tiene que estar sus actividades. ¿Ya? Entonces yo voy a ver, por ejemplo, la primera actividad fue de repente una infografía, tiene que haber la infografía. La segunda actividad fue un cuestionario, tiene que estar el cuestionario. La tercera actividad fue un mapa mental, entonces tiene que estar ahí, ¿no? Entonces así, todas las tareas tienen que estar ahí, ¿ya? Todas las actividades, ¿ya? No se equivoquen, pues, los resúmenes se hacen todas las clases, por favor, todas las clases, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Disculpe, ¿Alguna otra duda? Disculpe, y los que nos hemos matriculado recién, creo que ya tienen notas anteriores, ¿cómo podemos hacer para poder recuperarlas? Se supone que si ustedes recién se han matriculado, me imagino que la secretaria cuando se ha matriculado ya los han incluido en el grupo de WhatsApp, ¿no? Hay un grupo de WhatsApp, ya, hay un grupo de WhatsApp donde de enfermería del primer semestre. Entonces, si tú te pones a revisar ese grupo de WhatsApp, cada clase que se dicta, hoy día en la tarde, en la noche, yo envío las diapositivas al grupo de WhatsApp. Y en las diapositivas, en la última diapositiva, está la actividad, o sea, la tarea que van a realizar. Entonces, tú, si eres nueva y estás incluida en el grupo de WhatsApp, tienes la manera como ver las clases anteriores, tienes la manera cuáles son las tareas que se ha dejado en las clases anteriores. Porque en el grupo de WhatsApp todas las diapositivas están todas las actividades. ¿Ya? Miss, cuando te agregan al WhatsApp, cuando eres nueva, los mensajes anteriores no se ven. Ah, puch. Entonces tendría No se ven. Por ya, eso no he podido yo. Sí, ya. Por eso le estaba preguntando. De repente, alguna de sus compañeras pueda enviarles especialmente lo que es las clases anteriores, ¿no? Porque yo les digo, en las diapositivas, en la última diapositiva van a encontrar la tarea. Entonces, hay manera de que ustedes lo hagan. De repente yo lo voy a pasar más tarde, ¿ya? Voy a pasar de nuevo de las primeras clases, mejor dicho. Yo les voy a pasar de las primeras clases, de nuevo las diapositivas, y para que ustedes, los nuevos más que todos, los que no lo tienen, entonces ya lo puedan
ya lo puedan hacer y con tal motivo se ponen al día. Una vez que ya hagan las tareas, se supone que tienen que ponerse al día en las tareas porque ya sus compañeros tienen nota ya de trabajos, entonces ustedes lo envíenlo y haciendo la aclaración que recién se han matriculado, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, si tú te has matriculado el día de ayer, que ha sido 20 de abril, entonces se va a tener consideración, ¿no? Porque recién te estás matriculando. Entonces, no tampoco vamos a... Se justifica que envíes tu trabajo a destiempo, ¿no? Porque recién te has matriculado. ¿Ya? Licenciada, buenos días. ¿Sabe qué? En el grupo de enfermería, ahí ponen mandan bastantes diapositivas de diferentes cursos y eso como que confunde y no puedo ponerme tanto al día. Y a veces pido y no me mandan las compañeras, solo hay una compañera que me está ayudando ahora último. Y ¿Tú recién también me eres estoy poniendo nueva? al día. Sí. Ya, por eso les digo, yo hoy día, entre hoy día o mañana más tardar, porque yo hoy día hasta las 6 de la tarde voy a trabajar, entonces a veces también ya se sale del trabajo y ya se pasa la hora rápido y bueno, ya. Pero yo hoy día en la noche, hasta mañana en la mañana me comprometo a enviarles las diapositivas hasta el día de hoy. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ustedes también pongan atención. Y yo sí entiendo, porque a veces, a ver, por favor, apaguen sus micrófonos. Y yo también, eso también les quiero decir. A veces hay, el grupo de WhatsApp más que todo es para despejar dudas, alguna inquietud, alguna duda sobre ¿no? de los problemas que podamos tener en el grupo de trabajo. Evitemos de hacer comentarios, digamos que no tienen mucho sentido, ¿no? Y eso va generando una y otra, y empieza uno y jala del otro, y el otro, y el otro, y el otro, y de verdad que a veces por leer esos comentarios, a veces se juntan, y a veces por ahí sin querer se te pasó un mensaje muy importante, a veces porque estar leyendo mensajes que no tienen mucha importancia, digamos, ¿no? Entonces yo les pediría al grupo, por favor, que el grupo de WhatsApp tan solo lo usemos para cosas importantes, ¿no? Alguna duda, más que todos los trabajos que tenemos, ¿ya? De repente, si ustedes quieren formar otro grupo de WhatsApp aparte para hacer otro tipo de conversaciones, pueden hacerlo, háganlo. Pero el grupo de WhatsApp que lo ha creado la dirección del instituto, tan solo por favor lo usemos para lo que es netamente lo que es los trabajos o las tareas o alguna duda que pueda haber. ¿Ya? Por favor. Eso nomás les quiero decir. Dime. Una consulta más. ¿No sería bueno también que se cree un grupo de anatomía muy aparte de lo que es de la clase? Porque, como le digo, he visto que mandan de bastantes cursos y eso confunde mucho. Ya. Aló. Ya. O sea, que no tengo 10:40, sí. A las 10:40 tengo. No, de las 10:40 ya no hay clases con farmacia. Ya. Ya. Listo. Ya, señorita. Gracias. Chao. Chicos, ¿saben que me estaban llamando? Por favor, tenemos que cortar porque va a entrar otro grupo. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa nos vemos. Chao, cuídense. 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 Cuídense.